Ok. Bueno, agradezco la invitación para presentar nuestros pares en el área de control en tipo escrito. Entiendo que en esta área no son todos de control, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer lo más claro posible nuestros desarrollos. Estos son nuestros colaboradores. Ellos conocen al doctor Yuder Love, el doctor Alexander Pizarro, que ha estado aquí con nosotros, con usted también, y el doctor Elio Sai, de la Universidad de Cali. ¿No? Bueno, ¿qué es el control de tiempo prescrito? ¿No? Hay dos palabras claves en el título, que es control de tiempo prescrito y control discreto. Vamos a empezar con la primera parte, control de tiempo prescrito. Y voy a empezar con un ejemplo muy sencillo. Si queremos nosotros regular la velocidad del motor, vamos a poner 50 revoluciones por minuto. ¿Sí? El objetivo de control es decir, vamos a llevar la velocidad del motor de 0 a 50 revoluciones por minuto. Ese es el objetivo de control. Es un problema de regulación y no importa el tiempo. Pero a veces sí es importante el tiempo. Ok, hay que hacerlo. Sí, que alcance los 50 revoluciones por minuto, pero en menos de 10 segundos. Es otro objetivo de control. Y luego hay que ser más restrictivos. Ok, que sí, que sean los 50 revoluciones por minuto, pero exactamente en 10 segundos. No antes, no después. Y cuando hablamos de este último ejemplo, estamos hablando de control en tiempo prescrito. ¿Explico? Ahora, pero yendo más allá, bueno, en lo largo de la charla vamos a presentar algunas complicaciones y algunos intereses personales intereses no tanto personales, sino intereses de la comunidad en la implementación. Y la implementación lleva discretización. Y el problema se vuelve más complicado. Y, por ejemplo, todos aquellos que llevaron sistemas de control en la ingeniería, ya ven que estudian sistemas continuos y sistemas discretos. Si los sistemas del polo del lado izquierdo se encuentran del lado izquierdo del eje imaginario, el sistema es estable. El equivalente en la parte discreta es que si se encuentran los polos dentro de un círculo unitario, equivale a que el sistema es estable. Pero, ¿en qué aplicaciones tiene esto? Bueno, tiene muchas aplicaciones. Una es en medicina, otro, los más recientes, por ejemplo, intersección de misiles, que significa que si quiero interceptar usted un misil, no importa desde cuándo en qué lugar se encuentre, pero el chiste es que llegue a interceptar. O precisamente, o la formación coordinada de vehículos, que tenemos muchos vehículos, unos muy alejados y otros más cercanos a un punto, pero el chiste es que todos se formen o lleguen a una posición en un tiempo predeterminado por el usuario. Y aquí también el punto clave es, no importa en dónde se encuentre, a eso le llamamos condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales están muy alejadas, no importa, se tienen que estabilizar en el tiempo que el usuario defina. Y vamos a insistir en estos ejemplos, ¿no? En la teoría de control existen varios conclusiones de análisis, ¿no? La convergencia asintótica, la convergencia exponencial, la convergencia en tiempo finito, la convergencia en tiempo fijo, y nuestro interés es la convergencia en tiempo escrito. ¿Qué significa? Tanto la estabilidad exponencial y la estabilidad asintótica, significa que las trayectorias van a llegar al punto deseado hasta el infinito. Ahí está en rojo. La clave es que van a llegar hasta el infinito. Desde el punto de ingeniería no importa, es ok, que esté muy cerca, que no sean los 50 revoluciones por minuto, que sean 49 puntos y algo, está bien, es suficiente para cumplir el objetivo de control y no ocupamos nada más. Sin embargo, la estabilidad asintótica significa que voy a escapar poquito y después me regreso. Y luego, bueno, pero yo no quiero que te escapes poquito, quiero que te vayas al objetivo de control, y eso le llamamos estabilidad exponencial. Igual, seguimos haciendo la estabilidad exponencial, también tiene una característica, como su nombre lo dice, exponencial, es converge o sea, va a llegar al punto deseado en el infinito, ¿no? Ok, pero en algunas otras aplicaciones se requiere que ser todavía más activo, no solamente que llegue al infinito, sino que
antes. O sea, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. No importa el tiempo, pero que llegue antes del infinito. Y a eso le llamamos tiempo finito. El tiempo finito, la característica es, ok, voy a llegar a la posición deseada, al punto de regulación deseado, dependiendo qué tan lejos yo me encuentre. Eso es decir, si yo me encuentro muy lejos, voy a llegar al punto deseado en 10 segundos. Si estoy cerca del punto deseado, voy a llegar más cerca y en menos tiempo. Es decir, que hay una dependencia de las condiciones iniciales. Este x sub 0, a las reglas positivas son las condiciones iniciales. ¿Okay? Este es el ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, una cuestión dinámica de primer orden, la solución, pero aquí la clave es, o el punto que queremos entender es que el tiempo es finito, pero depende de las condiciones iniciales. Le llamamos tiempo finito. Ahora, está bien, ok. Pero ahora yo no quiero que sí, que no dependa tanto de las condiciones iniciales, quiero que llegue antes. Entonces eso se le va un tiempo fijo. ¿Qué diferencia entre el tiempo finito y el tiempo fijo? Que no hay tanta dependencia de las condiciones iniciales, ¿sí? Pero el tiempo no va a rebasar un tiempo que le llamamos en este caso para esta ecuación diferencial, un tiempo pi segundo, ¿no? Es decir, que sí, va a depender de las condiciones iniciales, entre más lejos va a tardar en llegar, pero ese tiempo no va a rebasar los pi segundos, ¿no? Es decir, ok, sí, voy de 0 a 50 revoluciones por minuto, puedo alcanzar en un segundo, 2 segundos, 3 segundos, pero te voy a asegurar que no voy a pasar los 3.14 segundos, ¿no? Vámonos al caso que nos interesa, el tiempo prescrito. El tiempo prescrito es un poquito más, es un problema más delicado, más interesante, y todo llevarlo al problema estricto conlleva un problema, un más problema, ¿no? Pero ¿qué es el tiempo prescrito? Aquí sí. Quiero que llegue al tiempo que yo quiero. No importa qué condiciones iniciales yo tenga. Si estoy muy lejos, muy cercano, siempre va a llegar al tiempo, y ese t está definido por el usuario. En el tiempo fijo, yo nada más defino la cota. O sea, no quiero que te rebase 10 segundos, no importa si llegas antes. Y aquí no, aquí, si estás muy cerca, va a depender. Yo defino el tiempo. ¿Sí? ¿Qué problema conlleva esto? O el interés. Desde el punto de vista de ingeniería, tienen, eso suena muy interesante. El problema matemático viene en este punto de aquí. T es la del usuario, pero si tiene aquí, va a llegar un momento T que va a ser igual exactamente a T y vamos a tener una singularidad. Y de ahí, el inconveniente, y nosotros, pues, vivimos es un inconveniente, ¿no? Es un problema, pero pues hay que resolverlo. O sea, porque tiene sus ventajas, pero también sus contras, y ya ver cómo podemos subsanar sus problemas. Ahora vamos a ver el estado del arte. Hay muchos trabajos relacionados con la estabilidad en tiempo finito y prescrito, ¿sí? Que van desde el trabajo desde 1966, 64, hasta la fecha, ¿no? Estoy haciendo trabajos en esta área, ¿no? Y luego vienen, perdón, los trabajos en tiempo fijo, que son más recientes, que vienen desde 2008 hasta la fecha, ¿no? Pero como les comenté, las condiciones, el tiempo de establecimiento está fijado por una cuota. Y luego vienen ya los programas en tiempo escrito, perdón, que fue desarrollado por el Dr. Pistich y Song, y Wang y Holloway en su primera versión. Y luego ya el trabajo con el Dr. Roloff y en conjunto, perdón, resolvimos el problema de la singularidad, en parte. Igual, vienen algunos resultados más recientes, pero para sistemas no lineales, esto por los colegas, ¿no? Y para el contexto, aplicaciones para sistemas en dimensiones infinitas, también igual fueron desarrolladas por el Dr. Roloff, por algunas personas como Chitur, en años más recientes, ¿no? Y luego para la parte, resolver problemas de estabilización en control no suave, ¿sí? Como fricción, zonas muertas que son no diferenciables,
están los trabajos que tenemos con el doctor Yurlev y un estudiante de doctorado que es Ramón Verdés. Y bueno, aquí son los últimos trabajos más recientes, desde aplicaciones con retroalimentación de salida, con ganancia variable, y todos estos artículos que tienen en común es evitar de alguna manera la singularidad pura. Es decir, ¿qué significa? La singularidad significa que en un momento, cuando el tiempo llega al tiempo prescrito, la entrada de control va a explotar por la singularidad. Entonces hay que evitar de alguna manera esto, ¿no? Y bueno, tiene aplicación a sistemas multiagentes y sistemas estocásticos, ¿no? Sistemas con retardo y sistemas gobernados para sistemas de dimensiones infinitas, ¿no? Que son gobernados por derivadas parciales para controlar el calor, controlar la temperatura, controlar flujo de onda, vibraciones y todo este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Lo que hemos estado resolviendo, que es proponer una metodología de diseño, pero para resolver el problema de control de tiempo prescrito, pero para sistemas digitalizados. Eso es lo que vamos a presentar, ¿no? En concreto, tenemos un sistema lineal y vamos a suponer la presencia de perturbaciones en W y la entrada de control. Entonces, la idea es llevar los estados a cero en este tipo prescrito, ¿no? Una estructura, vamos a suponer una estructura de esta manera, que es en la que se le conoce en forma normal. Así que tiene esta estructura, ¿no? Que en su último estado aparece la entrada de control y aparecen las perturbaciones que son acopladas, y la idea es estabilizar estos estados. Y de manera muy simple, ese es el objetivo, ¿no? Aquí tenemos que el sistema lineal tiene esta matriz de esta forma, que tiene su forma normal. La B es la entrada de control, que aparece solamente en el último estado, y esta es la entrada de control. K es una ganancia fija, X obviamente son los estados, y D, aquí está, concentra una matriz diagonal que concentra precisamente la función de tiempo discreto, y todo está elevado a la orden de la n, ¿no? Y este es en resumen el controlador. Entonces, uno fija el tiempo y ya los estados llegan a su estado, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo del caso escalar. Un entrada de control es la ganancia K positiva. Mu es precisamente el control del tiempo discreto. Le está la solución. Y fíjense que la solución depende, y bueno, llega al tipo T, y esta es la solución, ¿no? La solución exacta, no la solución de simulación, es la solución exacta, y la solución significa que tanto X como su derivada van a llegar al origen en el tiempo T. ¿Sí? Y una de las propuestas que hemos hecho con el doctor Orloff y Ramón Verdes es muy simple. Igual, tenemos esta misma estructura, el mismo controlador, pero en lugar justo una variable, un epsilon de segundo antes del tiempo t, conmutamos a un control lineal. Y este control lineal puede ser un control lineal, un control robusto, significa que la entrada de control lo va a explotar, porque un momento antes de explotar, lo vamos a cambiar de controlador a un control lineal, y estos son un control suave, o puede ser un control robusto, cualquier tipo de controlador. Ahora, esta es lo que nos interesa. Tenemos un laboratorio donde tenemos drones, robot manipuladores, péndulos, grúas, y queremos probar este tipo de controladores. La idea es, bueno, el punto es que cuando quisimos probar este tipo de controladores, nos contamos pues con este problema de la discretización y el problema de la singularidad. Entonces no era tan trivial hacer el desarrollo. Simulaciones, todo funciona y no importa que explote. Pero yo no voy a poner en riesgo un robot o un dron y que les pase esto, ¿no? No sé. Voy a presentar un par de aplicaciones de lo que hacemos en este laboratorio, ¿no? Para explicarles qué es lo que hacemos, ¿no?
ejemplo, aquí tenemos, ejemplo, es un dron, el montar una plataforma, es vehículo móvil y tenemos la grúa. Entonces, en las tres direcciones queremos hacer lo mismo. Pero igual, les comento, entonces a veces sale el controlador, esto pasa por MATLAB, pasa a tarjetas de procesamiento, y al momento de utilizar hay otro factor que es el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo también afecta la estabilidad del sistema. Si es 1 milisegundo, 5 milisegundos, el sistema se puede volver inestable. Aunque en la teoría sea estable, pues, o estable en tiempo específico, ¿no? Entonces, aquí le voy a explicar la filosofía de la idea, de la singularidad. Ok. Y su relación con el tiempo discreto. Perdón. Entonces, ya estamos de acuerdo que en T esto no es bueno. Porque esto explota, singular. La versión discreta. Ok. En la versión discreta tenemos el tiempo T, definido por el muestreo, H. Este tiempo T puede ser un T menos esta diferencia. Es decir, que nunca va a llegar a esta singularidad. ¿Me explico? Por este epsilon del tiempo de muestreo. En la práctica ya no va a ser T exactamente igual a T mayúscula. ¿Sí? Sin embargo, no fue de todo bueno, porque de todo modo, aunque sea muy cercano a este tiempo T, sea muy cercano, de todos modos tenemos una mu demasiado suficientemente grande. Pero el tiempo de muestreo hace que o evalúe antes del tiempo T minúscula o evalúe después del tiempo T minúscula. Es decir, nunca, o sea, en la práctica va a pasar la singularidad, pero aunque pase la singularidad, tenemos un valor demasiado grande. Entonces la idea es, bueno, ¿cuál es el tiempo de muestreo menor o las ganancias constantes que podemos nosotros modificar de tal manera que este tiempo no sea tan grande y de todos modos tengamos la convergencia en tiempo escrito? ¿Sí? Y a partir de este momento yo les cedo la palabra a Error para que les explique cómo es trabajo. Buenas tardes. Ok. Antes de continuar con la explicación matemática y los experimentos que tengo de cómo se ha implementado este controlador, quiero explicar que la idea original que acaba de comentarles el doctor Aguilar es una idea que tiene 1 año y medio que fue, digamos, concebida o que a mí se me comentó. Este método de implementación ha sufrido bastantes cambios, en especial porque los trabajos que se habían realizado de discretización de este tipo de controladores por el doctor Aguilar, el doctor Efimov y el doctor Orlov, consideran únicamente métodos de aproximación, métodos numéricos, el clásico método explícito e implícito de Euler, para tratar de entender una dinámica discreta del control sobre este tipo de sistemas. ¿Cuál es el problema? Que una discretización explícita o implícita de este sistema continuo solamente nos da una aproximación. No es el comportamiento fidedigno del sistema en tiempo continuo. Y de hecho, uno de los mayores problemas que tiene es que tajantemente descarta la discretización explícita, como se explica en varios papers del doctor Efimov y el doctor Orlov, puesto que si lo utilizamos como método numérico para tratar de simular estas ecuaciones, siempre se vuelve inestable. No importa el tiempo de muestreo, siempre se vuelve inestable. Entonces solamente quedaría analizar la dinámica implícita. Pero ¿qué sucede? Nosotros hemos hecho experimentos que en un momento les voy a presentar. Y resulta que un control discreto por el método explícito sí funciona. Entonces, ¿quién tiene razón?
del experimento, que funciona y que podemos verlo, o lo que nos da el análisis numérico por el método de Euler. Pero resulta que hacía falta bastantes más consideraciones y por eso es que esta idea ha ido iterando y ahora les voy a explicar todas estas iteraciones que ha tenido. Primeramente, si se dan cuenta, cuando nosotros definimos algún tipo de muestreo H, podemos caer en que si por alguna razón J multiplicado por H para un J suficientemente grande llega a ser igual que T, volvemos a caer en el problema de la singularidad. Entonces, dependiendo del tiempo de muestreo del sistema, podemos regresar al mismo problema. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, podemos hacer algo equivalente. Es decir, en una versión discreta de la función de escalado mu, es decir, bueno, pues yo puedo simplemente presentar una nueva variable n mayúscula, que es el tiempo de muestreo entre h. Y entonces me queda una función plenamente discreta. ¿Cuál es el problema? Que está, digamos que, plagada por la misma falla que en su versión continua. Esto, si llega a ser un número natural, puede indeterminar esta función. Para ello aplicamos una corrección. La primera sería, pues vamos a redondear. Con eso nos aseguramos que n mayúscula es un número que pertenece a los números naturales. Esto parece contraintuitivo porque eso quiere decir que si esta epsilon no existiera, siempre vamos a indeterminar la función. Pero si añadimos esta epsilon, que es un número real entre 0 y 1, intervalo abierto, no puede ser ni 0 ni 1, entonces tenemos un control de las cotas tanto inferior como superior para la función mu. Esto ya desde el punto de vista de aplicación nos facilita la tarea porque el valor de mu puede ser muy grande, pero ya es un valor finito y es un valor que podemos regular con esta epsilon. Y bueno, esto obviamente tiene que ser incluido en la matriz que antes les habían presentado, que es la matriz T. ¿Qué otra consideración se hizo? Si recuerdan, el modelo original consideraba una perturbación acoplada en la entrada de control. Dentro de las múltiples charlas que tuve la oportunidad de tener con el doctor Pisano, lo que se propuso fue, existe una forma de analizar este modelo continuo de una forma discreta, pero que no es una aproximación, sino que es un modelo discreto exacto. Pero para poder hacer eso, necesitamos considerar que el sistema está, digamos, en condiciones ideales. No hay perturbación acoplada a la entrada de control y tampoco hay ruido de medición. ¿Esto por qué? Porque si consideramos que en un sistema digital, cuando implementamos una entrada de control, sí o sí tiene que ser discreta por el tiempo de muestreo, microcontrolador, microprocesador, donde sea que se esté aplicando, esa entrada de control va a permanecer continua en un intervalo desde el tiempo TJ hasta TJ más 1. Y bajo esta suposición en específico, con el sistema que les acabo de mostrar, podemos llegar a este modelo discreto exacto, que considera la dinámica continua. Y las matrices resultantes para poder utilizar este modelo discreto se calculan de esta forma. Que al final de cuentas, pues esto se puede calcular ya sea por solución normal, métodos numéricos, etcétera. Pero podemos encontrar estas matrices. Y para este modelo discreto, como es un modelo exacto, se cumple que x de j del modelo discreto coincide perfectamente con el valor del modelo continuo para todo j. Entonces ya podemos saber qué sucedería si nosotros utilizamos una entrada de control discreta en un sistema que es continuo. Ahora bien, esta entrada de control puede tener una forma arbitraria, que como ya les había mencionado, podemos utilizar los métodos de Euler, obviamente tiene que tener la estructura de la entrada de control en tiempo prescrito, que podemos simplemente decir, ok, vamos a utilizar la forma de control del tiempo prescrito, pero que está sampleado.
O podemos utilizar el método implícito de Euler y utilizar una predicción del estado siguiente. Esto parece que es no causal, pero sustituyéndolo en el método implícito de Euler podemos llegar a esta ecuación de actualización en donde se puede encontrar una solución causal de esta predicción en términos de la medición actual. Independientemente de cuál sea la entrada de control que queramos usar, de hecho, esto puede ser arbitrario. Al momento nosotros tenemos estas dos más una que mezcla la dinámica exacta del sistema y el método implícito de Euler, pero solamente vamos a platicar del método explícito y implícito. Y podemos analizar qué sucede en el sistema continuo. Una vez que sustituimos las entradas de control, ya sea la explícita o la implícita, podemos llegar a estas ecuaciones en diferencia que representan la dinámica discreta del sistema. Si se dan cuenta, claramente la ecuación que surge de una entrada de control explícita es muchísimo más sencilla que toda la dinámica que considera una entrada de control implícita. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una combinación de las matrices discretas exactas y las matrices originales del sistema. Y aparte, existe esta matriz inversa para la cual tendríamos que garantizar que es invertible en todo el intervalo que está definido el sistema. Es bastante más compleja, pero como veremos más adelante, también es bastante más robusta. En fin, de aquí, ¿qué podemos rescatar? Que si nosotros definimos esta matriz, o toda esta matriz, como un gamma explícito, que es una matriz variante en el tiempo, o un gamma implícito, que también es variante en el tiempo, llegamos a esta estructura de aquí, que es una ecuación en diferencia homogénea, lineal, y variante en el tiempo. Esto nos facilita muchísimo el análisis por los conceptos que vamos a explicar a continuación. Imaginen un sistema de este estilo, lineal, homogéneo, variante en el tiempo, pero cualquiera. Existe algo llamado la matriz de evolución asociada a este sistema, que se llama phi, y tiene como subíndice m, que hace relación a la matriz que describe el sistema, para la cual se cumple que para cualquier intervalo j, bueno, muestra j, perdón, conociendo una muestra k, se puede llegar directamente del estado k al estado j. Y bueno, se define como esto, ¿no? Que es la multiplicación de todas las matrices, todas estas matrices, variantes si j es mayor que k, o la identidad si j es igual que k, que sería pasar del mismo estado al mismo estado. ¿Esto por qué nos sirve? Bueno, porque hay propiedades asociadas tanto a la matriz como al sistema, que cuando dejamos que el sistema evolucione en j igual a infinito, nos pueden decir qué sucede con la norma de los estados y cómo podemos definir la estabilidad de este sistema, que claramente ya no puede ser con los valores propios de la matriz, porque es variante en el tiempo. ¿Qué nos dice Bajeira? Que si, bueno, la matriz admite algo que se llama una contracción exponencial no uniforme cuando esta desigualdad se cumple, que está relacionada con la norma de la matriz phi. Para todo lo que vamos a estar trabajando, estamos utilizando la norma 2. Casi no se alcanza a ver, pero por si no recuerdan, aquí está la norma 2 de una matriz. Y bueno, para el vector es simplemente la raíz del vector transpuesto por sí mismo. Podemos extender este resultado de la matriz phi a los estados del sistema. Y entonces podemos saber que la norma de un estado arbitrario j va a ser menor o igual que toda esta expresión multiplicada por la norma de un estado conocido en la muestra k. Y esto se relaciona con otro concepto que es el radio espectral generalizado, que en sistemas que son invariantes en el tiempo, el radio espectral directamente nos habla de la estabilidad del sistema. Si es menor que 1, entonces el sistema es exponencialmente estable. Pero para sistemas variantes en el tiempo eso no aplica. Entonces, no voy a tratar de pronunciar estos nombres,
pero estos investigadores llegaron a la conclusión de que con este concepto del radio espectral generalizado, si se cumple que este límite es menor que 1, entonces el sistema es exponencialmente estable, o lo que ellos también le llaman como estabilidad power stable. No sabría cómo traducir eso. Esto, si se dan cuenta, está relacionado también con la propiedad de una contracción, ya sea uniforme o no uniforme de la matriz phi, pues que está aquí la norma de la matriz phi. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, nuestro sistema solamente existe o está definido desde una condición inicial en t igual a 0, que sería j igual a 0, hasta alguna muestra en mayúsculo, porque no sabemos qué sucedería después de ello. Entonces, está restringido a un número de muestras finitas o a un espacio de tiempo finito. Podemos abusar de esto, porque podemos nosotros ahora redefinir el radio espectral generalizado, en vez de ser un límite, como simplemente esta evaluación de la raíz j de la norma phi que va de 0 a j, para un j en específico. Eso nos diría qué sucede con la norma de los estados desde una condición inicial hasta una condición j específica. Y obviamente se sigue respetando la misma restricción. Si este radio espectral generalizado de horizonte finito, un nombre muy largo, es menor o igual que 1, tendríamos estabilidad. Bueno, no estabilidad. Vamos a introducir un nuevo término que es una contracción. Porque como no está evaluado hasta el infinito, no podríamos decir que llega a 0. Pero si se respeta que es menor que 1, quiere decir que la norma del estado J es menor que la norma del estado 0. Entonces el sistema, sus trayectorias se están contrayendo. No están llegando a 0, pero se están contrayendo. Con esto, y para todo el conjunto de matrices de los sistemas discretos, podemos entonces cambiar el problema. Ahora lo que tendremos que hacer es encontrar una ganancia de retroalimentación K para parámetros dados T, H y Epsilon que satisfagan que este radio espectral generalizado sea menor o igual que 1. Con ello se garantizaría o bien que los estados no están explotando o que la norma de los estados se está contrayendo. Pongamos de ejemplo el doble integrado. Aquí casi no sale el título, pero es de la misma estructura que había presentado el doctor Aguilar al principio. Las matrices que describen al doble integrador en tiempo continuo son estas, y su equivalente para el modelo discreto exacto son estas de aquí. Como se darán cuenta, son dependientes de H. Una forma explícita de esta matriz gamma E es esta de aquí. No tiene indeterminaciones porque mu está acotado. No es necesario encontrar una matriz inversa, entonces no tenemos el problema de que la matriz se vuelva singular. Y podemos evaluar directamente para un conjunto de K1 y K2, un conjunto arbitrario, cuál es el resultado del radio espectral generalizado finito de esta matriz. ¿Y eso qué nos lleva? A una superficie de este estilo. Entonces, dependiendo de la selección de K1 y K2, al menos para el doble integrador, vamos a tener este resultado, que de hecho aquí ya es la norma de la matriz phi, solamente que lo puse como término, en términos del radio espectral generalizado, en la que si se dan cuenta, toda la zona roja es para valores mayores o iguales que 1. Eso quiere decir que no podemos garantizar que el sistema se va a contraer para esa selección de K1 y K2. Es posible que la norma de los estados crezca, pero para cualquier otra combinación de K1 y K2, tenemos un radio espectral generalizado menor que 1, y por lo tanto podemos asegurar una contracción que en este caso va desde de que el sistema no evolucione a una contracción del orden de 1 por 10 a la menos 20, ¿no? Que es una contracción bastante fuerte. Pero si se dan cuenta ahora, quiero que pongan atención en la zona roja. Tenemos un área importante que tiene combinaciones K1 y K2 que no son válidas, no nos garantizan esta contracción.
En el caso implícito, esas zonas se ven reducidas significativamente. La contracción puede que no sea tan agresiva, pero contamos con un mayor número de soluciones posibles. Ahora, esto es para un set arbitrario. Nosotros solamente evaluamos de 0 a 5 en cada una de las variables, pero el set puede ser tan grande como un parámetro de diseño, tal cual. Esto es lo que difiere y nos lleva a la conclusión más importante de qué es lo que implica discretizar este tipo de controladores, y más con las consideraciones que hacemos con la función mu. ¿Por qué? En tiempo continuo, este problema se resuelve utilizando LMIs, para que si se encuentra un resultado, bueno, estas LMIs también dependen de K1 y K2, o dependiendo del sistema, es cuántas variables hay que encontrar. Es un método de optimización también, pero con cualquier conjunto, o bueno, con cualquier vector que cumpla esas LMIs, se garantiza convergencia en tiempo prescrito. Quiere decir que el sistema sí o sí llega al origen en el tiempo prescrito. La diferencia en tiempo discreto es que depende no solamente de encontrar un vector K que cumpla con esta condición, sino que hay vectores que la cumplen mejor. Entonces, no solamente es encontrar una solución válida, sino encontrar la mejor solución posible dentro de un conjunto propuesto. Y aquí es cuando reitero que estamos abusando del hecho de que el tiempo es finito, porque eso quiere decir que si nosotros restringimos K1 y K2 a un set propuesto, pero que sea finito, entonces encontrar estas ganancias se puede hacer con un algoritmo que termine en tiempo finito. Puede ser por fuerza bruta, puede ser por algoritmos de optimización, etcétera. Pero todo esto es una cantidad de operaciones finita. Esa es la, digamos, aportación más importante que tiene este método de implementar el control en tiempo prescrito. A diferencia de, por ejemplo, lo que se había estado haciendo hasta el momento, que era utilizar los métodos de discretización de Euler y tratar de que el sistema en tiempo continuo se comporte como el sistema discreto. Aquí simplemente estamos analizando qué es lo que sucede, pero la conclusión es directa, porque esto está directamente relacionado con el sistema en tiempo continuo. Ya no hay que forzarlo a nada, simplemente hay que encontrar cuál es la mejor solución. Y esto, obviamente, no tendría tanto peso si no fuera porque es algo que se puede hacer en un experimento real. Entonces, decidimos implementarlo en un péndulo invertido. Bueno, en un péndulo normal. Tal vez ni siquiera podría considerarse un péndulo, es un control de un motor perturbado por un peso, pero básicamente tiene la estructura de un péndulo. Esto, de hecho, ya está fuera de las consideraciones iniciales de esta aplicación porque no es un sistema lineal, está perturbado porque la perturbación del peso es con respecto al seno de X1, y además la medición se hace por medio de un encoder, por lo que también está fuera de una medición continua. Aquí la medición es discreta no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Tenemos una resolución de 2500 que puede considerarse como un ruido de medición no desvaneciente. ¿Y qué sucede cuando implementamos este control? Aquí el objetivo es llevarlo a la posición inestable en 5 segundos. Es que casi no se alcanza a ver, pero aquí está la pesa. Tenemos un poco de, bueno, suficiente fricción de Coulomb para que la pesa se quede en la posición inestable, pero pues ese es un resultado impresionante. Lo dejó tal cual en la posición inestable y de hecho apagamos la señal de control.
ya no hay nada que lo esté deteniendo ahí más que la propia fricción de Coulomb, de lo preciso que es. El problema aquí, vean lo que sucede con la señal de control. Este es X1, X2 y la señal de control. X1 llega a pi, X2 llega a 0, pero la señal de control básicamente se vuelve en modos deslizantes. Tenemos chattering. Y eso ya es un problema de cómo estamos implementando, porque obviamente no tenemos los parámetros exactos del sistema, por lo tanto el modelo lineal discreto exacto no es realmente el que corresponde a este sistema. Tenemos la perturbación de la pesa y tenemos una medición discreta del espacio. Son muchos parámetros que no están considerados dentro del análisis matemático y aún así se cumple el objetivo de control y con un performance bastante aceptable. Ahora, he de ser honesto con ustedes, esto no es algo que suceda siempre. Sin embargo, es lo suficientemente frecuente como para que no sea un caso especial, digamos. Aquí hay otras dos pruebas en las que, si bien la pesa llega a la posición inestable, cuando apagamos la señal de control, la pesa cae. Aquí por transparencia estoy poniendo todo desde que doy a iniciar el programa. Por eso tarda un poco en empezar el experimento. Eso que escucharon es el chattering del motor. Pero si se dan cuenta, en el tiempo prescrito, básicamente X1 estaba en pi y X2 estaba en 0. Pero no fue lo suficientemente preciso como para poder mantenerlo en una posición inestable sin la necesidad de una señal de control. Por eso hablamos de una contracción y no de convergencia. Está lo suficientemente cerca, pero no está exactamente sobre esto. Ahí nuevamente tenemos otro experimento en el que falló. Pero como les comentaba, no es inusual que logre mantenerse en la posición inestable. Para poder apreciarlo con más claridad, aquí están las gráficas del primer experimento. ¿Se dan cuenta? Al grado, bueno, en el límite del tiempo prescrito, cuando fue capaz de quedarse en la posición inestable, estábamos oscilando muy cerca del valor de pi. La fricción de Coulomb es lo que nos permitió mantenernos sobre el punto inestable. Para la velocidad sucede básicamente lo mismo. Y he de mencionar también que no tenemos una medición exacta de la velocidad. Estamos utilizando un filtro para poder aproximar la velocidad. Así que esto también es otra perturbación en la medición. Y la señal de control, bueno, tiene el problema de que muy cerca del tiempo prescrito llega a un comportamiento que es básicamente un modo deslizantes con chattering. Aunque se logra el objetivo de control. Esto puede parecer suficiente, pero el día de ayer, para ser preciso, logramos extenderlo a algo todavía más importante. Esto de aquí, para los que hayan llevado o tengan noción de control clásico, es básicamente retroalimentación de estados. Y existe algo que se llama retroalimentación de salida, que es cuando únicamente contamos con algunas partes o unas variables del vector de estados y tenemos que reconstruir las demás por medio de un observador. Algo similar a lo que sucede con la medición de la velocidad, solamente que este es un observador que no considera la dinámica del sistema, simplemente está tratando de derivar la posición. Podemos extender el tiempo prescrito a un problema de observación y de ahí extenderlo a un problema de retroalimentación de salida. Y eso consideraría robustez también en la observación. Tendríamos una medición más precisa de la velocidad, lo cual en teoría prometería un resultado mejor. Este es un resultado que obtuvimos ayer de retroalimentación de salida.
ya en el chat. La aproximación de la velocidad es la gráfica que está más pegada al origen y la posición estimada coincide perfectamente con la posición medida. Y vean la señal de control. Estas son las gráficas. A mí no me gusta llamar este tipo de control, porque más bien es un estabilizador. No podemos garantizar un seguimiento de trayectorias. Y eso es notable aquí, porque si se dan cuenta, lo que mencionaba el doctor Aguilar hace unos momentos era que queríamos garantizar que llegara a pi en el tiempo prescrito, que en este caso es de 5 segundos. Sin embargo, lo estamos alcanzando entre 3.3 y 3.4 segundos. Pero vean la precisión con la que lo alcanzamos. Está sobre pi. Esta es la medición de velocidad, que es por el filtro, y esta es la resultante del observador en tiempo prescrito. Y ambas llegan a cero. Y esta es la señal de control. Que por ahí de los 3.5 segundos se vuelve cero, pero por el mismo control. Nosotros no la forzamos a hacer cero hasta después de los 5 segundos. Este es el resultado más importante que tenemos hasta el momento. Y aquí están las ganancias que se están utilizando. La ganancia de retroalimentación, la ganancia de retroalimentación para el observador, para un tiempo prescrito de 5 segundos y un tiempo de muestreo de 6 milisegundos, con un épsilon de 0.5. Por nuestra parte, eso sería todo.